a nadie, ¿verdad? Especialmente a nuestros mayores. Cuando comenzamos la clase, hemos hablado sobre el tema del análisis político, que significa específicamente analizar por qué un sistema pervive en el tiempo. Vimos las tensiones que pueden hacerse dentro del sistema. Vimos todo lo que puede hacer dentro de un esquema que le he planteado con respecto al input, al output, a la respuesta positiva, negativa y sobre todo al impacto, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente. Que el impacto puede ser positivo y negativo. Cuando el impacto es positivo o negativo, entonces vuelve como retroalimentación al sistema principal y de ahí se vuelven a hacer nuevamente otro tipo de cuestionamientos y otro tipo de respuestas dentro del sistema político. O sea, nuestro análisis es siempre ver cómo un sistema político puede pervivir o sobrevivir en una situación de tensión. No hace falta a ustedes, como les dije en la primera clase, que sepan todas las tensiones que existen. Cada uno está viviendo en carne propia lo que está pasando en el país. Y este sí es un ejemplo clásico de pervivencia de un sistema político. ¿Por qué? Porque estamos viendo personas que no tenían capacidad de movilización. Personas que se están organizando en ollas populares. Ñangarecó, Pirtigó, y lo que a mí me toca en ciertas partes, el tema de la tercera edad, que es un problema terrible nosotros en la Municipalidad de Asunción, porque son personas de la tercera edad que se están movilizando para hacer su gestión en el COVID. Las tensiones que tener el sistema para que perviva es muy grande. No solo por la persistencia de la tensión respecto a las redes, de los canales y van metiendo presión sobre el sistema político. Por eso tenemos que apartar muy bien lo que hacemos nosotros como análisis del sistema político o como el análisis del sistema económico que está pasando en el país. Es demasiado importante que separemos ambas cuestiones. Uno es lo que nos está mostrando. Dos, lo que está pasando. Tres, cuando decimos que el sistema democrático tiene que funcionar perfectamente, significa que las instituciones encargadas de controlar el sistema político deben hacerlo en forma independiente. Así que en este momento, ustedes como alumnos de ciencias políticas deben también sentarse a hacer sus análisis no subjetivos, sino deben hacerlo sus análisis en forma coyuntural de lo que está pasando y de lo que puede pasar de ahora en adelante. Hablamos en la clase anterior del clientelismo político.
el clientelismo político anteriormente, cuando estábamos hablando que tiene mayor capacidad de compra en el interior o mayor capacidad de presión dentro del sistema moderno. Pero ahora nos encontramos con otro tipo de sistema de clientelismo político. Lo estamos encontrando con el sistema del clientelismo político de maletín. ¿Qué significa eso? Se juntan 2, 3 empresas para ofertar supuestamente a menor precio al estado de insumos que necesitamos para solventar este sistema. De eso ya hay un montón de personas que están hablando. Políticos, empresarios, periodistas, pero ustedes como analistas políticos tienen que ir hasta el fondo del asunto para no tener un análisis negativo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos constantemente viendo esto, estamos viendo que todo lo que nos están enviando a nosotros con respecto a lo que tiene que ser gobernabilidad por parte de fuera del sistema, que es el output, se está concentrando exclusivamente en el ejecutivo. Se está concentrando en ninguna otra parte. O sea, solamente se está concentrando en el ejecutivo. No estamos viendo otras presiones diversas dentro del sistema. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ejecutivo para salvaguardar este tipo de sistema? Tiene que resolver el problema social. Esa es la función fundamental en el sistema político del Ejecutivo. El legislativo debe dar las leyes. Ya están las leyes, ya se hicieron. Pero ¿dónde radica nuestro grave problema dentro de este sistema? Radica en el Poder Judicial. El Poder Judicial es el único poder, como les dije en la clase anterior, que puede darnos de vida y muerte dentro del sistema. Si el Poder Judicial no funciona en forma autónoma y defendiendo los intereses de la nación, no vamos a poder hacer. Cuando comenzamos a hablar de todo el sistema de la democratización, cuando dijimos que puede ser vulnerable según nuestro libro, hablamos de ciertas actividades. Por ejemplo, la participación efectiva, la igualdad del voto, la comprensión e ilustración del personal, pero en este momento creo que no es relevante para hacer un análisis político. Nosotros tenemos que hacerlo un análisis en este momento coyuntural, como siempre está diciendo la profesora Marina, de lo que está sucediendo en nuestro país. Para eso tenemos que hacer una retrospección de qué es lo que tenemos. Y por eso llamamos a lo que se llama realidad nacional. Cuando hacemos un estudio de la realidad nacional, tenemos que ir hacia todos los fenómenos
hechos, objetos, recursos, conocimientos, capacidades que vienen de anteriormente nosotros. Por eso dijimos que cuando vamos a hacer un análisis político tenemos que irnos a nuestra historia. Cuando nos vamos a nuestra historia, vamos a saber qué es lo que tenemos como país para en este momento nosotros enfrentarnos a una crisis política. La realidad nacional significa que son fundamentos demasiado importantes que vienen históricamente para nosotros. La cultura, nuestro carácter, nuestro idioma, nuestra forma de actuar y todo lo que tenemos atrás. La eléctrica, el acuífero guaraní, las grandes reservas de agua, todo eso forman parte de la realidad nacional. ¿Y cómo se une eso con el otro? Cuando estamos haciendo ese análisis, vamos a ir haciendo otro paso, que es el potencial nacional. El potencial nacional, que es todo eso que estábamos hablando, más aún de los medios que tenemos nosotros para sobrellevar todo esto que está pasando. No, y solamente de ahora, sino hay que pensar a futuro. El potencial nacional, ya dijimos, yo le di un ejemplo, el tema del acuífero guaraní. Tenemos la parte en el Chaco, tenemos la parte de las perforaciones petrolíferas, tenemos las reservas forestales. O sea, nosotros tenemos un montón de cosas que pueden hacer que el potencial nacional pueda hacer que uno salga de la crisis. No nos vamos a meternos con respecto a lo que está pasando con el COVID, sino vamos a hacer un análisis nacional de lo que puede pasar de aquí en más. Hemos visto que los cauces hídricos han disminuido, pero no significa que eso va a ser categórico. O sea, esa es una realidad nacional y una potencia nacional. ¿Por qué? La potencia tenemos en nuestras dos hidroeléctricas que nos van a dar la capacidad necesaria para nosotros tener necesaria para salir adelante. Los medios, supuestamente, algunos dicen, es un medio para el fin. Siempre es un medio para alcanzar un fin. Entonces, tenemos los medios, tenemos, de acuerdo al análisis del potencial nacional, de la realidad nacional, tenemos los medios necesarios como para salir adelante en esta situación. No en esa situación de pandemia, sino que como país tenemos que mirar a futuro. Entonces, los medios están siempre latentes. ¿Cuáles son los medios latentes? Tenemos la hidroeléctrica, nuestra cultura, porque hemos sido reconocidos por todos los países del mundo como una cultura demasiado arraigada y demasiado dura para llevar a cabo ciertas situaciones. Entonces, esas son las cosas que van inherentes a nosotros como potencial nacional. Bueno, volviendo a la parte de realidad nacional, potencial nacional, tenemos que tener en cuenta algo fundamental.
¿Cuáles son lo fundamental del Estado para con el pueblo? El bien común, el bienestar general y la seguridad nacional. Cuando hacemos nuestro análisis político, entonces comenzamos a ver qué es lo que pasa con respecto a nuestro sistema de elección de autoridades. Y ahí tenemos dos problemas fundamentales: la legitimidad y la eficacia del gobierno. Legitimidad en cuanto a qué? Legitimidad en cuanto a que cada uno de nuestros votos son los fundamentales. Uno vale. Todos los votos tienen que ser respetados. Y la eficacia es cuando vemos que el gobierno está haciendo el trabajo que se le encomendó a través de sus instituciones. No vamos a pedirle al presidente que haga el trabajo de lo que tienen que hacer la Secretaría Técnica de Planificación, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría del Medio Ambiente. O sea, todos tienen sus funciones. Entonces, ellos son los que tienen que armar para que el gobierno tenga legitimidad, esas variables vinculadas entre todas las instituciones. Entonces, volvemos a lo anterior. Estábamos hablando de que el sistema tiene que pervivir. ¿Qué significa eso? Que la gobernabilidad, como le dije en la clase anterior, tiene que estar capacitado para resolver el tema de las cuestiones sociales. Si nosotros no voy a entrar en hacer análisis o juicio de valor con respecto a las autoridades de turno. Esa no es nuestra materia. Nuestra materia es para que nosotros tengamos la capacidad de hacer un análisis político de cómo sobrevive un sistema. Si este sistema está sobreviviendo actualmente, significa que las cosas se están haciendo en forma correcta. Bueno, el tiempo lo dirá. Entonces, si hay que hacer un juicio de valor con respecto a eso, hay que verlo en otros ámbitos. Pero nosotros como analistas políticos tenemos que ver cómo va a sobrevivir este sistema y si está haciendo bien el tema de la cuestión. Así nomás, compañero Augusto. Ya. Bueno, y la verdad que no me cerró la respuesta, pero no sé, yo no veo ninguna respuesta a hacer una pequeña plata aquí, un pequeño plata acá para algunas personas, pero o sea, yo lo que cuestiono es el resultado, ¿verdad? O sea, ¿estamos preparados? ¿No estamos preparados? ¿Qué se hizo en esos 70 días? ¿Cierto? Augusto, nuestra materia es análisis político y económico. Concuerdo. El análisis político es cómo nuestro sistema va a pervivir. Yo no voy a hacer análisis de valor de lo que están haciendo las autoridades. Análisis político análisis económico, pueden pedirle a la profesora Marina, que ella le puede dar si se está haciendo bien una cuestión. Ahora, nosotros tenemos que ver si la democracia va a pervivir. Si la democracia es importante, sí es importante. ¿Por qué? Porque eso le da acceso al común y corriente de la gente a hacerse inmerso de lo que está pasando dentro del país. O sea, nosotros
No vamos a hacer este análisis político si no creemos que en una democracia representativa. Bueno, entonces a eso tenemos que llegar. Yo no voy a hacer análisis personal de, como le dije la primera clase, le dije a usted, no vamos a hacer análisis sobre la situación de ciertas personas. O sea, ustedes pueden hacer análisis porque eso siempre va a ser subjetivo y siempre va a ser sesgado. Pero nosotros tenemos que ver, ¿está haciendo bien? Tenemos el output, tenemos el input, tenemos la parte de feedback, o sea, tenemos la retroalimentación como para hacer las cuestiones. Y si se está haciendo, entonces tenemos que ver la posibilidad de que las instituciones responsables hagan su trabajo. En este caso, la Contraloría. En este caso, la Dirección General de Contrataciones Públicas. O sea, esa ya no es nuestra función. Nuestra función es hacer análisis político y económico. Augusto, yo sé que a lo mejor no te va a gustar mi respuesta, pero es lo que tenemos. O sea, yo no puedo estar criticándole a la administración. Nosotros tenemos que hacer tutorial con ustedes para que ustedes después hagan su análisis. Ahora, si vos querés hacer un análisis personal de la actuación de cierta autoridad, es tu responsabilidad absoluta como Profe, pero analista político. pero ¿por qué te preocupa tanto hacer una crítica? Pareciera que tuvieses miedo de que se escuche tu palabra. No, vos no dependés de... Yo no dependo absolutamente de nadie. Yo, cuando hago mi crítica, y lo hice en la clase anterior, lo critiqué a Mazzoleni en algunas cuestiones, como analista político, pero no voy a criticar ahora su actuación con respeto, porque yo no tengo todos los datos necesarios como para hacer una cuestión. Ahora, sí puedo criticar puedo criticar la logia que siempre existió en el Ministerio de Salud Pública, porque yo fui funcionario durante mucho tiempo del Ministerio de Salud Pública y conozco cómo se mueven ese círculo. Entonces, pero yo no puedo señalar nombres, yo no puedo decir esto y aquello. No, ¿por qué? Porque yo soy analista político. Yo no puedo estar diciendo nombres si no tengo documentos. O sea, nosotros como analistas políticos podemos hacer un análisis coyuntural, pero no puedo jamás decir absolutamente ni un nombre. ¿Por qué? Porque antes era fácil decir fulano o mengano, pero ahora me está viendo en la red, Augusto. Entonces yo si digo, el amigo fulano hizo esto, yo me voy al mazo, viejo. O sea, vos tenés que tener absolutamente la certeza necesaria, jurídica, para que vos puedas presentar algún plan como eso. Yo puedo hacer un análisis y voy a hacer, pero yo por eso siempre en mi clase dije, nunca cuando critiquen a alguien, pongan nombres. ¿Por qué? Porque queda grabado. Entonces, tenemos que acostumbrarnos que a partir de ahora, todo lo que digamos queda en la red. Y en la red significa que yo estoy expuesto a un juicio con respecto a un juicio de valor o a un juicio de demanda, porque yo no tengo las pruebas necesarias, como decir. Profe, yo puedo hacer un análisis. Tenés toda la razón, profe, tenés toda la razón. Justo lo que me acaba de decir, profe, justo estaba leyendo nomás que el Ministerio Público ahora estaba lanzando en su página principal sobre el tema de las redes sociales, ¿verdad? De que lo que uno, justamente lo que vos acabas de decir, profe, que lo que uno dice, ¿verdad?
puede ser, el Ministerio Público está, en síntesis, el Ministerio Público dice que está atento a cualquier comentario o algún post que haga uno, ¿verdad? Y que va a actuar de acuerdo y lo va a caratular como difamación y calumnia y qué sé yo, o sea, da a entender a que se va a perseguir cualquier tipo de comentario que se haga de ahora en más en las redes sociales. Difamación y calumnia es de acción penal privada, así que el Ministerio Público no puede hacer una persecución penal respecto a este tipo de delitos. Sí, advirtió nada más en su página principal de la posibilidad de que las personas que incurran en ese tipo de hechos puedan ser procesados. Mi querido alumno, en democracia tenemos la posibilidad de hablar, de decir, de increpar y sobre todo ¿de qué? Acusar. De acusar. Pero. Gracias, Miguel. O sea, de acusar, pero con pruebas. O sea, Claro. yo no puedo absolutamente hacer un juicio de valor sobre ninguna persona. Llámese de los tres poderes del Estado, ni de ninguna persona en particular. Y me van a corroborar los que son abogados. O sea, estamos en tiempos del COVID. Estamos en tiempos de que todo se transmite por redes sociales. Estamos en tiempos que tenemos que cambiar nuestro pensamiento democrático para decir que yo no soy la persona que tengo que decir fulano de tal es tal cosa. O sea, la democracia nos dio el elemento más grande que nosotros tenemos. La libertad y la voz de expresión. Profesor, yo lo que entendí del compañero es que él quería saber si se podía hacer una evaluación de lo que hasta hoy se estuvo aplicando el tema de la cuarentena sanitaria en cuanto a que si se logró o no el objetivo propuesto por el gobierno, en el sentido de que si las políticas aplicadas para llegar a donde estamos, si son efectivas o no. Yo creo que más o menos por ahí, por ese lado va. Y también en relación a que sí, que se hizo de la plata, bueno, ese ya merece un análisis mucho más profundo y ya tenés que tener datos más precisos para poder saber si realmente lo que se gastó dentro de lo que es en esta crisis sanitaria, si se corresponde o no, ¿verdad? Con la derogación que se hizo respecto a lo que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Para cubrir esta crisis sanitaria. Aurea, Yo más bien entiendo de que ese si se logró o no, políticas aplicadas y todo esta forma en que el gobierno vino trabajando respecto a la crisis, si se logró o no de alguna manera, o si se está encaminando porque todavía seguimos con la crisis. Yo más o menos eso es lo que entiendo, lo que Augusto quiso saber. Excelente, bueno, compañera. Liz, Ahora yo te voy a dar un concepto fundamental. Los países con gobiernos democráticos tienden a ser más prósperos que los países con gobiernos no democráticos. O sea, nosotros vamos a ceñirnos a hacer lo que es nuestra clase. Nuestra clase es está haciendo o no está haciendo mal. Ese no es la función de nuestra cátedra. La profesora Marina le habrá enseñado un montón de temas de políticas públicas con respecto para que ustedes puedan sacar cierto tipo de análisis. El problema es el siguiente. Nosotros tenemos que ver, como le estaba diciendo, nuestra realidad nacional, el potencial que tenemos, los objetivos de gobierno que tenemos y hacia dónde queremos ir. Si nuestra democracia siempre va a ser representativa
Porque nuestra democracia siempre tiene que promover el desarrollo humano. Eso es lo fundamental. Yo no voy a estar haciendo análisis sobre el doctor Mazzonelli que merece todo mi respeto. O sea, pues, gracias a Dios, todo lo que estamos teniendo y nos está muriendo nuestros congéneres es por eso, ¿verdad? Pero no es función de nuestra cátedra. Entiendan, por favor. O sea, nosotros estamos haciendo análisis político y económico. Ustedes pueden hacer juicios de valor, pero los juicios de valor son personales. Y en eso tienen que tener mucho cuidado, porque ustedes como analistas políticos, su voz siempre va a ser escuchada y su voz va a estar en la red. Ya no es como antes, ya no es así en el pasillo, ni en el pasillo de la facultad, ni en el centro de estudiantes. Va a estar incluido dentro del sistema. Entonces, no, yo tengo que saber que cuando yo voy mi voz y cuando yo digo algo absolutamente con respecto a alguna persona o a algún interés general que tenga que tener en problema el bienestar común de toda la ciudadanía, mi voz va a ser escuchada y sobre todo mi voz va a ser después cotejada dentro del sistema judicial. Ese es el problema, compañeros. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta de que a partir de ahora que pasamos del sistema presencial al sistema virtual, el analista político tiene que tener suma prudencia y responsabilidad en elevar algún tipo de opinión con respecto a algo o a una persona. Y eso ya no entraba dentro de mi sistema. Ahora sí entra. O sea, a ustedes tengo que decir, ustedes tienen que tener sumamente cuidado, porque ustedes son lo que van a hacer y lo que van a llamar la atención a la ciudadanía y lo que van a mandar y lo que van a decir con respecto a la prensa o lo que está sucediendo. Entonces, ustedes tienen que poner todo eso de hacer un análisis totalmente coyuntural, crítico, objetivo, pero sin sesgos. Sabemos que eso es medio imposible, pero por lo menos que no se concatene con las personas a quien le está diciendo, y sobre todo no decir nombre. Seguí nomás. Si alguien quiere preguntar otra cosa. Bueno, compañero. Aparte, yo quiero decir algo antes de que continúes. Aparte que también quiero dejar claro, nuestra clase, aparte de los ejemplos que podamos poner, también nuestra prioridad es que ustedes manejen el tema de conceptos, por sobre todas las cosas. Todo lo que es el marco teórico de la asignatura, todo lo que es el marco teórico de un análisis político, el marco teórico de un análisis económico. Eso es lo principal para esta cátedra. Y aparte, ejemplificar, por supuesto, con cuestiones coyunturales, como ahora. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no podemos decir si fue exitoso o no el tema del COVID-19, el tema de la pandemia? Yo les hablé a ustedes que existen 4 fases analíticas dentro de las políticas públicas, que es el origen, diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas. Recién vamos a saber si tuvimos éxito en todo lo que implementamos cuando podamos evaluar todo este proceso. Ahora no podemos. ¿Por qué? Porque estamos en cuestiones de implementación. ¿Qué se puede hacer ahora? Se puede monitorear qué se está haciendo. Y ese monitoreo, para eso están las páginas de transparencia, que está muy claro todo en las diferentes páginas web que están en el Ministerio de Salud, en Contraloría y otras páginas más.
O sea, ¿qué significa eso? Significa que nosotros ahora tenemos la oportunidad que nunca tuvimos antes, que tenemos a nuestra disposición toda la información desde la etapa inicial hasta ahora. Y eso es lo que sirve. Nosotros vamos a poder, una vez que tengamos la vacuna, digamos, no, ya salimos, vamos a hacer una evaluación de cierre de todos estos 2.000 millones, que a lo mejor puede ser 4.000 millones y lo que sea. Pero eso está salvando vidas, gente. Y gracias a eso también podemos darnos, nos estamos poniendo como referencia. Paraguay está haciendo ejemplo en otro lado. ¿A qué costo? A un costo altísimo, a un costo económico altísimo. Pero si alguien me puede decir, no, la vida vale tanto, entonces, bueno, se decide entonces como Brasil está haciendo, ¿verdad? Brasil dijo, me voy 100%, no me importa el pico, cuando voy a tener, no me importan las muertes. Y ellos están atropellando y ahí tienen, ¿cuántos miles de muertes tenemos? Muchísimo. Muchísimo. O sea, es el país peor, creo que después de China, es el segundo país con más personas con COVID-19. Entonces, yo manejo medianamente el COVID porque tengo un hermano médico que está trabajando en el tema de COVID-19. Y él justamente hoy estaba hablando con él y me dice, se viene el pico en junio. Gracias a Dios tenemos todo organizado como para que si se enferman 1.000 personas se le puede atender a 1.000 personas. Pero eso ya se comenzó, es un proceso largo, un proceso, no se olviden que nuestro sistema de salud estaba totalmente desfortalecido, estaba prácticamente muerto porque por culpa del dengue. Primero lo que tenemos un sistema de salud, no quiero ni siquiera decir paupérrimo. Segundo, tuvimos todo el tema de diciembre, enero, febrero, el tema de dengue, que creo que el 80% de la población se enfermó de dengue. Y encima no se nos venía la pandemia. No iba a aguantar, no hay nadie que aguante, ni el país más rico del mundo como Estados Unidos está aguantando. Entonces, ¿qué hacer? Atajar este tema como se estuvo atajando, que se nota, porque los resultados nos dicen que sí es exitoso este tema de la cuarentena, porque es altamente contagiosa. ¿Qué otra cosa también tenemos? El tema de que no sabemos cómo se maneja el virus, porque es un virus nuevo. Nosotros no sabemos si estamos inmunizados y ya estamos inmunizados y podemos andar por la calle sin miedo. No sabemos. No hay información. Es un virus que tiene, ¿cuánto tiene? 6 meses de vida. Y no sabemos cómo va a ir mutando también. No sabemos por qué, aparte que siempre digo que gracias a las oraciones, Paraguay es un país bendecido, que no tenemos la cantidad de muertes que tienen otros países. Y la mayoría de las muertes está comprobado que son con pacientes con enfermedades de base como hipertensión, diabetes u otro tipo de enfermedad base, o a lo mejor personas que ya tienen un inicio de cáncer o algo por el estilo. Claro, pero, profe, ¿qué les digo? ¿Sí? Sí, no, y que justamente eso es lo que yo quería escuchar, era un análisis a prima facie. Obviamente no podemos dar todavía No. una opinión fundada ya porque estamos en medio de la pandemia. Claro. Justamente era un análisis así, sin eso dar se llama nombres, una evaluación. Evaluación intermedia se llama. Sí. Eso, yo que manejo mucho el tema de proyectos, se llama evaluación intermedia. Pero sí, yo también les quiero decir que todavía no se usó todo el dinero que supuestamente se reservó para el COVID. Recién se está usando en un 40% eso. Y ahora se va a comenzar a usar para pagar los segundos desembolsos de PTU. Entonces, y ahí se va a ir utilizando. ¿Qué es lo que se dijo en un principio? Se dijo que se... Acá sí se escucha bien, fuerte. ¿Ahora? Bueno, ¿qué es lo que se dijo? Que eso se tiene un colchón para aguantar durante X cantidad de tiempo. Eso no implica que los 2.000 millones de dólares que tenía se tiró todo de una vez. Eso se va haciendo por parte. Es paulatino, depende de las medidas que se van adoptando. Y yo considero en lo particular que se está haciendo bien dentro de las cosas. Pero hay un problema grande, como dijo el profesor. Nuestro problema, nuestro cáncer es la corrupción. Entonces, todas las cosas que el gobierno haga bien, cae por una cuestión de corrupción.
Entonces, ¿cuál es la confianza que nos da? Volvemos a desconfiar del gobierno por culpa de los corruptos que están dentro del gobierno. Eso es lo que a mí no me gusta. A mí me hubiese encantado que el éxito que está teniendo, que está teniendo con la implementación de ciertas medidas durísimas en lo económico, en lo social, en todo sentido, vaya acompañado de una transparencia que podamos decir el día de mañana, qué feliz, qué orgullosa estoy de lo que hizo mi país y de lo que hizo este gobierno, independientemente del color que sea. ¿Por qué? Porque salvaron miles de vidas. Miles de vidas, porque Sí. una vida, esa vida tiene hijos, Papel, tiene no sé si está hermanos. sobre Sí. ¿Mi retorno? ¿Me escuchan? Yo no sé si eso no, o sea, hasta ahora, como les digo, para mí el tema de salud de las medidas sanitarias, todo el tema de bioseguridad que se está implementando, todas las medidas sanitarias sí tienen éxito. Lo que sí a mí me da pena y realmente critico es el tema de transparencia. Es el tema del abuso que se está haciendo en cuanto a qué. En cuanto a las compras, ¿verdad? Vía excepción, que se está abusando en cuanto a las compras vía excepción, pero necesitamos urgente. ¿Qué nos está salvando ahora? A nosotros nos está salvando las donaciones, no las compras. Todas las donaciones nos están salvando. Y eso es lo que yo quiero que quede claro, ya que ustedes vieron la parte teórica de todo. Entonces estamos dentro de una evaluación intermedia porque todas las etapas se tienen que evaluar. Todas las etapas tenemos que decir, ¿qué nos sirve a nosotros para qué hacemos el monitoreo? No es evaluar. El monitorear, nosotros tenemos una serie de actividades que nosotros nos van a decir, pueden continuar o no, se están desviando del objetivo. Tenemos que redireccionar estas actividades para poder lograr el objetivo. Porque si nos desviamos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un sobrecosto y un sobreplazo. Y todo lo que implica sobreplazo, aumento en los precios de los insumos, eso es costo, gente. ¿Y quién paga? Juan Pueblo. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? La eficiencia en el uso de los escasos recursos que tenemos. Eso es nuestra prioridad para nosotros. Y también eso vamos a lograr con una transparencia. Hola Pedro, ¿qué tal? Con mucha transparencia. ¿Y qué va a lograr esa transparencia? La credibilidad de las instituciones, cosa que esa credibilidad está hundida, humillada, despreciada, totalmente, valor residual cero. Entonces, y Pedro sabe lo que es un valor residual. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué van a lograr si tenemos éxito? Van a lograr otra vez el empoderamiento de las instituciones públicas, que es justamente lo que no se tiene. ¿Qué va a lograr la función pública? Va a lograr la credibilidad si logramos hacer todos estos procesos transparentes. Bueno, justamente sobre eso, ya ustedes le están escuchando a la profesora. Y usted hagan su esquema de vuelta con respecto al input, al output, al impacto y sobre todo a la retroalimentación. O sea, ¿por qué es importante eso? Porque ahí sí vamos a saber si nuestro sistema va a pervivir en el tiempo. Y como le dije hace rato, la democracia se hace con más democracia. La democracia se hace con libertad, pero la democracia se hace con libertad de expresión, pero contenida. O sea, yo no tengo la capacidad de ir a gritarle a alguien si no tengo absolutamente la certeza de que está pasando algo. O sea, la exposición de la profesora fue extraordinaria. Señores, estamos en tiempos diferentes. Yo tenía otra clase,
pero es más, podía haberle hablado del tema del bloqueo de lista y todo eso, pero ¿cuál es nuestro análisis coyuntural? Es el COVID. Entonces, nosotros como analistas políticos sí podemos sentarnos a hablar, podemos hacer este tipo cuando quieran ustedes de reunión, pero sin dar nombres. O sea, vamos a hacer análisis, pero no como hacen algunos periodistas pagados, porque eso sí es una infandemia. O sea, nosotros tenemos que cuidarnos de las informaciones que pasan ciertos periodistas para crear pánico en la población. Nosotros tenemos que ser demasiado cautos y nosotros tenemos que ser lo que le demos la información a nuestra gente con respecto a lo que está sucediendo. Demasiado hay una... Y no es lo de la pandemia, sino la infandemia con respecto al periodismo, es lo que tenemos que se llama la media malaise. Y busquen en su